En este momento estamos en la Plaza de la Rotonda y lo que vemos atrás es el monumento más importante de la plaza, el Panteón de Agripa. Sí, el Panteón de Agripa es uno de los monumentos más importantes de Roma, tiene casi 2000 años de antigüedad. Fue construido por el emperador Adriano y posteriormente fue cedido a la Iglesia Católica, por lo cual por eso está tan bien conservado. El interior está perfecto, o sea, intacto. Sí, mucho un poquito en la entrada tiene un desgaste, pero se ve que también está perfecto. La cúpula de la iglesia es inclusive más grande que la de la Basílica de San Pedro y es muy impresionante porque en toda la mitad tiene un agujero que permite que entre la luz natural y que así el lugar es iluminado de forma natural. Sí, tiene casi 43 metros de ancho y 43 metros de alto. La entrada es gratuita, aunque dicen que en un futuro van a empezar a cobrar, pero va a ser algo como simbólico. Y aquí pueden encontrar tumbas de personajes muy importantes de la historia de Roma y por ejemplo del artista Rafael. Sí, sinceramente es muy impresionante y vale muchísimo la pena entrar. Estamos en la Plaza de Venecia. Es una plaza muy famosa por ese monumento que ven ahí, que es el monumento a Vittorio Emanuele, el primer rey que tuvo Italia. Y porque aquí también se encuentra el palacio que era la residencia de Benito Mussolini. Sí, Mussolini hacía todos sus discursos desde ahí y además de eso, él fue el que mandó a construir este monumento. Es un monumento muy polémico, no le gusta mucho a los romanos y la verdad es que si bien es muy impresionante, uno nota porque es como que no cuadra con el resto de diseño clásico de la ciudad. Entonces por eso ha sido muy polémico y porque para construirlo tuvieron que tumbar muchos templos y monumentos antiguos romanos. En esta plaza también vamos a encontrar el monumento en honor al soldado desconocido. Bueno, nos vinimos para acá por una manguita después de esa caminada que estábamos dando y quisimos descansar un rato. A veces uno en los viajes de pronto se ajetra demasiado y quiere hacerlo todo al mismo tiempo, pero hay que tomarlo todo con paciencia y por eso nos vinimos aquí a descansar un ratico. Siempre les recomendamos que se tomen un momento para descansar y mirar todo lo bonito que hay alrededor. Ok, después de nuestra descansada en la manguita, decidimos venir a la Plaza del Campidoglio o Plaza del Capitolio. Aquí era donde estaba antes, hace muchos años, el templo de Júpiter y esta era una de las colinas sagradas más importantes de Roma. Hoy en día es donde podemos encontrar los museos capitolinos y la loa famosa de Rómulo y Remo. La estatua de la loa de Rómulo y Remo que van a ver aquí es una copia porque la de verdad está dentro de los museos y como ya saben, toda la historia de Rómulo y Remo y la loa es como la historia que representa a Roma, es un símbolo muy importante de la ciudad. Este diseño de esta plaza fue hecho por Miguel Ángel, es una plaza de estilo renacentista, la única que queda en este estilo en Roma. Ok, este man que vemos aquí, este hombre, que las personas que están al lado mío están diciendo que es Marco Aurelio, claramente parece que dijera con esa mano, háblenle a la mano, este tipo está muy agresivo. Por cierto, aquí abajo podemos ver el kilómetro cero de Roma. Estábamos caminando hacia la Plaza del Campidoglio y empezamos como a ver un montón de gente caminando como hacia la izquierda y hacia la derecha y nos dejamos llevar por la turba y nos encontramos con esta belleza que podemos ver aquí atrás. Desde aquí se ve el Foro Romano y el Palatino y fue como una sorpresa porque la verdad pues uno está muy desubicado y la verdad se ve muy chévere. Acabamos de llegar a la Fontana de Trevi y esto está impresionantemente lleno. La verdad es imposible pensar que uno aquí se va a tomar una foto donde uno salga solo. Hay que venir con mucha paciencia. Esta es la fuente más famosa de toda Roma y una de las más grandes o tal vez la más grande. Es muy famosa por el mito que dice que hay que arrojar una moneda a esta fuente para asegurar el regreso a la ciudad.
Bueno, sobrevivimos a la Fontana de Trevi. Eso estaba, pues madre, parecía una plaza de mercado. Ahora estamos caminando por la Plaza de España, o Plaza España en realidad. Atrás como cosa rara hay un obelisco o un monumento. Está bastante bonita, hay muchísima gente como cosa rara. Esto aquí en verano es la locura china. Aquí lo más famoso son esas escalas que estamos viendo y ya se las vamos a mostrar. Porque a la gente le encanta sentarse ahí. Se ven muy bien, vamos a ver. Bueno, ya terminamos por el día de hoy. Caminamos muchísimo, dimos como un circuito en forma de círculo por todo el centro de Roma y parte del Vaticano. Espero que les haya gustado. ¿Ahora qué tienes para decir? Que recuerden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse al canal y compartir este video. Nos vemos en el próximo.